Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro ciclo Caminante no hay camino. Y esta noche vamos a estar hablando de un tema muy relevante son los desplazamientos forzados. Y para ello me van a acompañar tres increíbles ponentes que les voy a presentar en un momentito. Pero antes quiero recordarles que por asistir a este ciclo se pueden ganar maravillosos premios. En este caso tenemos una bocina JBL y tenemos también un kit de libros, uno de los cuales precisamente nos habla de mujeres migrantes que cambiaron al mundo. Y bueno, ¿qué tienen que hacer para ganarse estos premios? Pues simplemente tienen que asistir al 75% de las conferencias de nuestro ciclo, es decir, al menos a 3 de las 4 que vamos a tener, y realizar un registro al finalizar la sesión. Les vamos a compartir el enlace para que puedan registrarse. Y también les pediremos que sigan nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @conocimiento UAM. El sorteo será una vez finalizados los ciclos y el premio se entrega en la Rectoría General. Y bueno, pues ahora sí quiero presentarles a estas maravillosas ponentes que me acompañan el día de hoy. Y la primera es la doctora Leticia Calderón, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencias Políticas por la Flaxo México. También es actualmente investigadora del Instituto Mora y cuenta con la distinción de ser investigadora nacional nivel 3. Sus especialidades son en procesos migratorios, derechos políticos de los migrantes, migración forzada, experiencias de desplazamiento por violencias, ciudades interculturales y hospitalarias. Y actualmente es presidenta del Patronato Sin Fronteras, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Leticia? Muy buenas noches. Muchas gracias por estarnos acompañando. Buenas noches, un saludo a todos. Gracias, será un gusto escucharte en un momento. Y bueno, también les quiero presentar a la doctora María Guadalupe Liliana Rivera, quien cuenta con un doctorado en sociología por la New School for Social Research en Estados Unidos. Es investigadora actualmente en el Colmex y cuenta con un nivel de SNI 3. Ella también es especialista en migración internacional, retorno e inserción social y laboral, identidades y pertenencias en contextos urbanos, así como en diversificación religiosa y prácticas culturales. Cuenta con diversas publicaciones en libros, capítulos de libros y artículos arbitrados. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues finalmente les quiero presentar también a la maestra María Cecilia Gómez de León, quien es maestra en terapia familiar sistémica por el Instituto Latinoamericano de Estudios Superiores de la Familia y cuenta con una especialidad en terapia gestalt. También ha tomado diversos diplomados, como el Diplomado en Género y Política Pública por la Flaxo, y es integrante y también miembro fundadora del grupo de trabajo Shimbal Ailef, del que justamente vamos a estar hablando el día de hoy. Ha escrito diferentes libros como el de Resignificando la Vida, acompañamiento psicológico a migrantes desplazados por violencia, y cuenta con una especialidad en incorporación de la perspectiva de género en programas de política pública y cambio cultural. Así que bueno, pues como ven, tenemos a un grupo de panelistas muy nutrido, muy variado, que nos va a dar una perspectiva de los desplazamientos. Y únicamente a modo de introducción, ya la semana pasada empezamos a hablar de la migración, pero hoy nos vamos a centrar en el desplazamiento. Y por desplazamiento vamos a considerar justamente a estos grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o su lugar de residencia habitual. Ya lo estaremos hablando, pero dentro de los desplazamientos podemos encontrar diferentes categorías. Y uno de ellos es el desplazamiento interno, que creo que es uno de los desplazamientos que quizá muchas veces no tenemos tan en mente, pues en general pensamos también en desplazamientos que son fuera y que van acompañados de procesos de migración. En el caso de México, los desplazamientos, en particular los desplazamientos internos, se empezaron a documentar en el año de 1970, que son los primeros registros que tenemos.
pero fue hasta el año de 2019 en que el gobierno federal reconoció la existencia de los desplazamientos internos y los retos que era preciso atender. Sin embargo, aún no se cuenta con grandes estadísticas, legislaciones nacionales, cifras oficiales y hay mucha información desagregada en cuanto al desplazamiento interno que ocurre en nuestro país. Y mucho de esto también es de lo que estaremos abordando en la mesa de el día de hoy. ¿Y quiénes son las principales personas que se desplazan? Bueno, pues aproximadamente de 2006 a 2020 en México se desplazaron cerca de 356,792 personas, principalmente por razones de violencia. Esta cifra considera a grupos de familias de al menos 5 personas que se desplazaron en este proceso y no considera desplazamientos individuales. Pero ¿quiénes son las personas que principalmente se desplazan? Encontramos a mujeres y niñas, a integrantes de la comunidad LGBT, integrantes de la comunidad afrodescendiente, de comunidades indígenas y también periodistas, quienes también en los últimos años se han visto obligadas a desplazarse. Y esto es algo que no se queda exclusivamente en nuestro país, pues a nivel mundial, el Banco Mundial precisamente nos dice que para el año 2050 habrá un desplazamiento de aproximadamente 216 millones de personas, las cuales serían forzadas a desplazarse internamente y congregarse en tan solo 6 regiones, con todo lo que eso va a implicar. Y bueno, estas cifras y estos datos me permiten dar pie a la primera pregunta que tengo para nuestras panelistas, y es justamente si en este momento en el que nos encontramos podemos hablar de una crisis migratoria y cómo ha ido evolucionando este concepto. Y vamos a empezar precisamente con Leticia y les pido si colocamos el cronómetro un poquito más en chiquito para que podamos ver a Leticia. Aquí lo veo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Y bueno, pues yo voy directo al punto. Yo creo que es erróneo hablar de una crisis, porque en el momento en que hablamos de crisis y sobre todo en términos de lo que significa como una situación, digamos, insólita, algo que de repente ocurre, que incluso nos desborda, ya ahí estamos catalogando un proceso migratorio, en este caso forzado, y voy a acotarlo a ese en un momento, bueno, a una situación que de repente ocurrió o que de repente es imposible de atender, cuando en realidad el proceso migratorio de manera forzada ha ocurrido siempre, porque siempre ha habido personas y comunidades, sobre todo, como tú bien mencionabas, que en el caso de esta categoría, pues se refiere sobre todo a grupos o comunidades que se mueven del domicilio donde están por situaciones muy diversas, pero que tienen que ver con una violencia hacia sus personas en lo individual, hacia su contexto en general, y por eso esta necesidad de moverse. La idea de desplazamiento sugiere una cuestión más bien física, pero bueno, y creo que vamos a hablar un poco más de eso en términos de las categorías. Pero creo que es importante decirlo, y yo insisto mucho en que el léxico de la migración es importante porque si no, de repente parece que frente a una situación así, pues no hubiera las herramientas, los estados fuertes, soberanos, que tienen también la capacidad y la experiencia para reaccionar frente a estas circunstancias, que además muchas veces lo que habría que voltear a ver no es solo la consecuencia tan dramática que es las personas en sí mismas, sino lo que está detrás y lo que provoca esta decisión de salir de un lugar de manera, bueno, pues subrepticia, que no se ha notado, que incluso puedan dejar muchas de sus cosas que les dan seguridad personal, económica, emocional incluso, obligados por esta circunstancia que es la que tendría que estar en el foco del debate y no, y digo, obviamente aquí pero estamos hablando de la parte que ya es la consecuencia, sí, pero implica verlo como un todo. Y entonces en ese sentido, sí creo que así como no hay que hablar de la ola de migrantes en esta idea más de tsunami, ¿no? Como que de repente llegó y, bueno, ¿llegó de dónde? Hay que acordarnos siempre que quien sale de una situación de violencia es víctima y no tiene que ser por eso tratado como una persona que de repente está exigiendo
o pidiendo desmesuradamente algo que le corresponde como su derecho humano, pero además porque viene de una situación pues realmente que para ella, para esa persona, para esa comunidad es desesperada y merece el respeto y la atención pues que se le pueda dar humana y legalmente hablando, que eso creo que bueno que vamos a hablar de eso. Muchas gracias, Leticia. Justamente creo que ahorita ya nos aperturaste un poco el panorama en el que vamos a ir ahondando, donde vamos a hablar de las diferentes responsabilidades que tienen las personas, las sociedades, los individuos, de las repercusiones y también de la parte que tienen que atravesar estas personas una vez que dejaron sus comunidades y todo lo que esto implica. Vamos ahora con Liliana para que ella nos pueda seguir contando y desde su punto de vista, ¿cómo respondes a esta pregunta, Liliana? ¿Tú consideras que podemos hablar de una crisis migratoria en la actualidad? Yo coincido con Leticia cuando nos señala esta idea de no atribuirle particularmente al proceso migratorio la situación, digamos, de crisis, aunque habría que decir, sobre todo porque el concepto se traslada de una discusión de orden internacional al contexto después latinoamericano y particularmente en nuestro caso al contexto mexicano, habría que decir que está ligada, que el proceso migratorio y los procesos de desplazamiento, en este caso desplazamiento interno, están ligadas a escenarios complejos de distintas otras crisis. Es decir, aquellas que están ligadas a los contextos locales y regionales que no podemos nosotros dejar de observar. Y yo diría que lo que tenemos son algunos problemas estructurales en ciertas regiones del país que han generado violencia social, violencia institucional y que han agravado particularmente algunas situaciones de desigualdad social que son precisamente aquellos motivos, porque el desplazamiento interno no responde a un solo motivo, es decir, este conjunto de condiciones particulares en los contextos locales y regionales son los que impulsan y generan los desplazamientos, que pueden ser también por intolerancia religiosa, por ejemplo, por una serie de formas, modalidades de exclusión social que obligan a tomar la decisión de moverse de sus lugares de origen. Y me parece que eso es central. Hay razones también, por ejemplo, medioambientales que ya también en México están provocando desplazamientos importantes, como vemos hacia algunas ciudades en particular, porque también está asociado a las dinámicas de los mercados de trabajo, en aquellos lugares donde se percibe que habría mejores condiciones para conseguir un empleo, por ejemplo, o bien hacia la frontera norte de México. Y me parece que allí hay una convergencia de distintos tipos de crisis estructurales en ciertas regiones y espacios de nuestro país. Muchas gracias, Liliana. Justamente la mesa pasada, de la semana pasada, nos comentaban, por ejemplo, un fenómeno que ha estado ocurriendo aquí en la Ciudad de México y es la llegada de muchas personas de Centroamérica, pero particularmente de Nicaragua y El Salvador, justamente a raíz de lo que está ocurriendo ahora. Entonces, bueno, también ya nos los decía Leticia, esto es algo que ha estado ocurriendo desde siempre, siempre ha habido movimientos, siempre ha habido desplazamientos, pero los motivos y las razones también van cambiando y se van adecuando y también un poquito llegaremos a eso. Mi cifra inicial, de hecho, era casi por medio ambiente, también por crisis climáticas. Cecilia, tú que estás también muy en contacto con las personas, ¿cómo consideras tú esta parte de la crisis migratoria de la que se habla? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues mira, yo coincido con las compañeras de la mesa en que no podemos hablar de una crisis como tal, no hay un antes y un después. Sin embargo, sí podemos hablar de particularidades que estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Y justo estaba yo pensando en eso, en la migración centroamericana por México, que ha sido cada vez más visible.
no solo por su significancia numérica, sino también por las condiciones de alta vulnerabilidad en las que viajan la mayoría de las personas. Y vemos cómo enfrentan cada vez más violaciones a sus derechos humanos, abusos y agresiones por parte de grupos delincuentes, por traficantes conocidos como coyotes y de algunos otros sectores de la población, así como la colusión de las autoridades. Y algo que también es importante que estamos viendo hoy en día es el endurecimiento de las políticas migratorias que ha provocado que la mayoría de las personas centroamericanas, en este caso solicitantes de asilo y de otras formas de protección contra las deportaciones, sean rechazadas en la frontera y obligadas a esperar meses o años en las ciudades de la frontera norte y sur de nuestro país. Esto aunado a que se ha incrementado el cruce de niños y niñas y adolescentes sin acompañantes y la ausencia de políticas públicas que provean un trato digno a las personas migrantes durante su estancia y el tránsito. Algo que también nos preocupa mucho en términos de la salud mental, y es algo que yo iré abordando a lo largo de esta conversación, es cómo se han incrementado los discursos xenofóbicos que fomentan la discriminación, la exclusión y el trato de los migrantes como si fueran criminales, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo esto, de alguna manera, sí incrementa el hecho de que uno de los determinantes que impactan fuertemente en la salud mental de las personas es la exposición a la violencia a la que están expuestas en todas sus formas, ¿no? Y como ahorita comentó Liliana y como comentó también Leticia, bueno, finalmente son violencias de muchos tipos, pero que incrementan el estrés y la ansiedad psicológica de las personas que se vive y que como nosotros, ¿no? Los que llevamos a cabo esta profesión de acompañamiento y de terapia, pues nos enfrentamos a eso, a cómo fortalecer a las mujeres y a los hombres y a todos los que se desplazan en estos momentos de tanta ansiedad y en donde están sujetos como víctimas a tantas formas de violencia que están sufriendo y de las cuales son víctimas. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todas por aperturar, pues justamente con esta pregunta. Y vamos a seguir ahora hablando un poco de las definiciones. Ya nos decía justamente Leticia que es muy importante que hablemos de definiciones, que hablemos de conceptos. Entonces, Leticia, ¿nos puedes explicar cuál es la diferencia entre desplazamiento, asilo y reinserción? Que todos son movimientos, desplazamientos, pero ¿bajo qué condiciones ocurre uno o el otro? Bueno, a ver, quiero ser muy clara. Los conceptos, sobre todo en los que tú has mencionado aquí, son descripciones jurídicas, útiles para el Estado, útiles para los abogados, útiles para las autoridades que se hacen cargo de dar visas, de formar a la gente, de decidir quién se puede quedar más tiempo y quién menos. En términos estrictamente sociales, humanos, digamos de acompañamiento, la persona que sale de un lugar fuera de su voluntad, de su deseo, de que sea, digamos, su opción de vida porque se le dio la gana, porque tiene una oportunidad, que tiene eso, una migración, digamos, muy loable y además que es parte del sello de nuestra época. Bueno, la diferencia es que se vuelve y constituye una migración forzada, que lo puede ser por muchas razones, razones eminentemente económicas, que son, además esto también es importante aclararlo, que la migración efectivamente siempre ha ocurrido, porque luego se dice así como de una manera muy, muy simplona, no es que sea una cosa que ha ocurrido siempre, sí, pero la migración contemporánea es resultado del modelo económico que nosotros tenemos y por tanto es una de las distinciones. La migración es una forma de la desigualdad, es una de estas maneras en las cuales el propio modelo económico nacional, pero también transnacional, hace que haya lo diríamos en términos marxistas, un ejército de reserva internacional. Entonces, esto es la migración contemporánea, que la gente sale por cuestiones económicas, por cuestiones de violencia directa, pero también la carencia económica es violencia brutal, ¿eh? Quien no puede y no tiene la capacidad de generar recursos para su entorno, pues también vive una violencia que no es solo simbólica. Entonces, dicho esto, las categorías que se usan y que usan los abogados y que por eso son muy importantes, pues obviamente marcan diferencias y tratan de ordenar
Entonces, cuando tenemos un desplazamiento forzado interno, quiere decir que alguien que se movió por cuestiones de violencia de muchos tipos, como ya mencioné acá y creo que podemos afinarlo luego, pero no salió del territorio nacional. Entonces, ahí hay un juego también bien perverso, porque entonces ya en el momento en que sales de territorio nacional, ya podría ser considerado, en términos jurídicos, exiliado o asilado en el país al que llegas, y por tanto recibir tal vez, o por lo menos tendrías el derecho a la protección de ese Estado que reconoce que tu propio Estado no te pudo defender, no te pudo proteger, no te pudo dar los insumos. Entonces, aquí, y a diferencia, y lo menciono para ir terminando, pues obviamente una persona que se ve obligada a regresar a su país de origen, por ejemplo, el retorno forzado, la deportación, bueno, supondríamos que es un ciudadano de su país al que regresa. Lo que pasa es que en el momento en que enfrenta tal cantidad de vicisitudes, incapacidad para ser reconocido como el miembro que es de la sociedad por las razones pues jurídicas más básicas, ¿no? Es ciudadano de ese país al que regresa y que no haya esa ventanilla a la cual puede llegar y pese al duelo enorme que pueda tener, y ahí el trabajo que hace equipos como el del ILEF, que me parece que es formidable, que no pueda, digamos, ir avanzando en eso, sino tener que concentrar tal cantidad de su tiempo en eso que corresponde a la categoría jurídica que se le ha asignado de deportado, retornado, y por tanto la cantidad de limitaciones que empieza a vivir, bueno, pues esa es la explicación, y por eso aguas con las categorías, son un referente, son necesarias, pero son descripciones jurídicas. Humanamente estamos hablando de una migración forzada. Muchas gracias. Creo que lo más importante que rescato también de tu participación y de lo que nos ha dicho Cecilia y Liliana es este lado humano. Creo que nunca debemos perder el enfoque humano, que estamos hablando de personas que han salido de su zona de confort. Esta mesa justamente se llama No me quiero ir. Estamos partiendo de que las personas justamente no se quieren ir de ese lugar, pero han sido forzadas y obligadas a hacerlo. Y bueno, ya nos decías que justamente enfrentan muchos trámites, muchos papeles, condiciones a veces muy duras cuando llegan a otro país. Y de eso queremos hablar con Liliana. Liliana, ¿qué procedimiento atraviesa una persona, en este caso, para recibir una categoría de refugiado o para poder aspirar a algún apoyo por parte del país al que está llegando o su propio país, si es desplazamiento interno? Bueno, yo en primer lugar, pues lo que diría es que se habla del reconocimiento de la condición de refugiado, es decir, de cómo las personas están en condición de refugiados y no necesariamente son refugiados en sí. Un poco para distinguir también, siguiendo la conversación que nos planteaba Leticia, de cómo debemos ser cuidadosos de las categorías jurídicas y diría yo incluso de las categorías analíticas que nosotros como investigadores pues usamos para describir procesos, para analizar también desde alguna perspectiva lo que está ocurriendo particularmente con los desplazamientos. Y particularmente, ¿qué se requiere para adquirir, digamos, la condición de refugiado en un país? Y diría, en México particularmente, iniciaré por esta definición, cuando alguien solicita en México ser considerado o reconocido como refugiado, lo que necesita en primer lugar es haber ingresado al país. Ese es uno de los requisitos básicos en el caso de México, estar en territorio mexicano, debe estar, bueno, por supuesto, adentro y solicitar refugio a la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que depende de la Secretaría de Gobernación, solicitar expresamente por escrito esta condición. Y una vez que se hace esto, que puede ocurrir en la Ciudad de México, en alguna entidad federativa del país, generalmente nosotros lo vemos cuando entran por la frontera sur, particularmente allí son canalizados hacia estas oficinas
del Instituto Nacional de Migración, donde no hay presencia de la Comar, o bien directamente ante las oficinas de la Comar, y entonces presentar esa solicitud. Yo creo que es importante reconocer, y así lo dice incluso expresamente la definición de la Comar, de que cuando se le reconoce a un extranjero como refugiado, no necesariamente está adquiriendo una regularización migratoria, sino que está adquiriendo, digamos, un plazo o está haciéndose acreedor de un plazo, por un lado, en términos administrativos, para después explicar los motivos por los cuales se presenta la solicitud, es decir, probar particularmente que se es o que se está en condición, digamos, de desplazamiento forzado, y entonces solicitar particularmente esta condición. A diferencia de cuando alguien solicita o quiere solicitar refugio en Estados Unidos. Para hacerlo en Estados Unidos se hace desde afuera del país, y por eso vemos agolpados, ¿no? En las ciudades de la frontera, no solo mexicanos que por desplazamiento interno están allí con la intención de solicitar refugio en Estados Unidos, sino también de centroamericanos, africanos y todos los que hoy están llegando por la frontera sur de México con el propósito de ingresar a Estados Unidos. Ahí la solicitud se hace desde afuera del país, y el reto más grande que tienen en ambos casos, sea para ingresar a Estados Unidos, sobre todo para eso, y también para México, es justo probar que se es víctima de desplazamiento forzado. Y ahí, pues ahí entramos a muchas otras problemáticas, porque ahí tenemos revictimización, ¿no? Cuando son obligados a contar su historia una y otra vez, pruebas que muchas veces no tienen, y tiempos enormes y eternos, como lo podemos ver aquí en la Ciudad de México, en la Comar, que está absolutamente rebasada, en los refugios, en los asilos, o lo que pasa año con las caravanas migrantes. Y es aquí donde justamente es muy importante, creo, brindar este acompañamiento a las personas que fueron desplazadas, y es algo que hace precisamente Ximbal. Entonces, Cecilia, te voy a pedir que nos cuentes un poco de cómo y por qué surgió precisamente Ximbal y qué servicios brinda a la comunidad migrante. Claro que sí, gracias, Ariana. Mira, pues en realidad Ximbal es un grupo de trabajo del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, como decías tú al principio. Se formó en 2012 y surgió en un momento particular que vivía nuestro país de incremento de la violencia en la frontera norte, como respuesta a una solicitud de una organización a la que queremos mucho, que es Mexicanos en el Exilio, dirigida por el abogado Carlos Spector y su esposa Sandra Spector, ambos con una amplia trayectoria y activistas sociales que han logrado casos relevantes de asilo, tanto de mexicanos como de otras nacionalidades, y un trabajo de muchos años trabajando precisamente con migrantes por desplazamiento. Ambos detectaron la importancia de dar un acompañamiento emocional y psicológico a las familias que enfrentan estos largos y tortuosos procesos. Detectaron que no era suficiente con dar el apoyo legal y asesoría y de proveer de redes de apoyo que posibilitaran una gradual inserción de ellos en los países de destino, sino que requerían de un apoyo adicional de acompañamiento terapéutico y emocional. Es así como se construyó con Ximbal este modelo de acompañamiento terapéutico a migrantes con el enfoque sistémico, con perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos. Aquí cabe mencionar que Leticia Calderón ha sido una gran mentora y es la que inició esta vinculación justamente de MEX con Ximbal, y que ha sido muy importante para nosotros en esta tarea. Este modelo de acompañamiento terapéutico que nosotros formamos, lo hemos ido fortaleciendo a través de la práctica. Como dije, inició en el 2012, pero hemos seguido trabajando con diferentes grupos
de desplazamiento y de migrantes en este tema. Y es un modelo integral de enfoque sistémico, nutrido por diversos modelos terapéuticos. Y esta mirada sistémica contempla el contexto social y cultural como elemento primordial de nuestro trabajo, transita de los procesos intrapsíquicos hacia patrones conductuales entre las personas y procesos relacionales. Pues visibiliza las estrategias de sobrevivencia frente a situaciones de riesgo, explora formas de incrementar la autoestima, la seguridad y la autonomía para restablecer un proyecto de vida, así como el proceso terapéutico facilita también una transformación del relato dominante. Cabe mencionar justo que en esto que tú comentabas, Oriana, de la posible revictimización, los procesos de asilo y de refugio son tan tortuosos y tan largos que además implica continuamente estar validando la historia, validar y justificar por qué es que no se puede regresar al país de origen, por qué se sufrió la violencia, y eso desgasta enormemente a la persona, la revictimiza y es importante fortalecerla a partir de estos espacios seguros en donde puedan ellos hablar de su historia, fortalecerse y reconstruirla de una manera que los pueda llevar a construir un futuro distinto para ellos y para su familia, elaborando las pérdidas y los duelos tan fuertes que tuvieron que llevar a cabo al tener que emigrar hacia otro país. Dentro de más adelante hablaré también de los servicios que brinda a la comunidad Ximbal, ya que justamente brinda apoyo tanto a los migrantes como tal, como para los profesionales en riesgo que están expuestos por los temas que tratan en su trabajo profesional y de acompañamiento. Muchas gracias, Cecilia. Y pues sí, ese es todo otro tema, pero pues por ahí también se habla mucho de quién acompaña a los acompañantes, ¿no? Y cómo justamente forjar estos grupos, estas comunidades. Y creo que algo de lo más valioso que hacen ustedes es que precisamente han logrado hacer una comunidad en donde entran especialistas como Leticia, como un montón de personas que están involucradas, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, justamente abonar nuestro granote de arena para apoyar y para, pues, cambiar, aunque sea un poquito, la vida y la realidad que están, pues, sufriendo estas personas. Y bueno, pues hemos hablado mucho de derechos humanos. Aquí mencionamos derechos, y sabemos que los derechos, pues en principio son inalienables, son nuestros, nadie nos los podría quitar. Pero, ¿qué pasa cuando las personas son desplazadas? Leticia, en México, ¿con qué derechos cuentan las personas que son desplazadas, digamos, no en papel, sino en la realidad? Bueno, yo creo que es muy buena tu distinción porque efectivamente en términos humanos, bueno, se supondría que cualquier persona tiene derecho a una atención, a un recibimiento, a un nivel de exigencia como muy básico, aún más allá de la nacionalidad y de ciertas circunstancias. Sin embargo, me voy a referir específicamente al caso del desplazamiento forzado interno, que en nuestro país es realmente una cosa muy novedosa, que se dio, y aunque tú mencionabas de 1970, sí, pero en términos como del fenómeno sociológico, en términos del debate legal, es este siglo, y sobre todo, como bien lo decía Ceci, bueno, en el momento de mayor violencia que desató esa guerra horrorosa, que además empezó por el norte, y que lo que hemos visto son sus consecuencias, y ese desplazamiento a la manera contemporánea, pues ya no solo fue la réplica del caso, digamos, de Chiapas, que era como una experiencia que se conocía por situaciones más de religión, situaciones también de violencia, pero más comunitaria, sino ya desplegado en varias comunidades y de diferentes maneras. Entonces, se empezó a generar, ya se venía hablando de la necesidad de una ley de desplazamiento forzado interno que supone un reconocimiento no solo humanitario, no solo filantrópico, porque siempre hay gente hermosa que brinda una mano, pero ese no es el punto, sino también cómo los propios estados, los gobiernos propician que se generen estándares jurídicos que acompañen. Por eso yo decía hace rato, bueno, la categoría jurídica importa mucho, pero no nos quedemos ahí, pero bueno, ese es el comentario, ¿no? Entonces, el punto acá es que en México se aprobó una ley y después como que, bueno, pasó ahí, duró años, el debate estuvo intensísimo, lo comento porque lo conozco muy de cerca.
Pero después, ahora en este gobierno que llevamos 5 años, se aprobó por unanimidad una ley sobre desplazamiento forzado interno por unanimidad en la Cámara de Diputados. Aplausos, bueno, gente lloraba, y con deficiencias sí, con algunos faltantes que siempre hay una cuestión que habría que meter, y toda ley ya empieza con una falta en el momento en que tú la echas a andar, pero es un principio, un pie legal, ¿no? El asunto que implica muchas cosas y lo menciono ahorita brevemente, pero lo que pasó fue que al pasar a la Cámara de Senadores, pues está ahí. Yo no se los voy a decir para que no digan que estoy aquí metiendo nada más jiribilla, pero busquen quiénes son los encargados de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Está ahí, detenido, en ese ámbito que tendría que estar atendiendo, que una ley, o si hubiera, digo, en 5 años, ¿verdad? No estoy diciendo que, ay, para mañana. Se ha peleado muchísimo, ha habido foros, ha habido consultas, ha habido súplicas, y esos senadores encargados de esa área han decidido que políticamente no les es rentable, y el tema del desplazamiento forzado interno en nuestro país, que merece una atención especial, porque sí hay cifras, Oriana, sí hay todo digamos, un entramado importante que hoy ya habla de un tipo de movilidad interna que incluso se está incrementando. Yo ayer estuve en la política, una reunión de gobernación, y hablaban de esto, de cómo hay números importantes en términos de que ya se observan con más claridad. Está a punto de salir el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto de lo que sería propiamente esto, desplazamiento forzado interno en nuestro país, ¿no? Para acotarlo, y la ley, esperando la justicia que tendría que haber, una disputa ahí que no quieren darlo, y que implica que hay gente que ni siquiera puede tener un documento legal para la exigencia que a veces requieren las instituciones, que no entienden que una persona desplazada muchas veces no tiene tampoco sus propios documentos. Entonces, gracias por permitirme decirlo, porque es muy importante también saber en qué punto estamos políticamente hablando. Claro que sí, siempre va a ser muy importante, y justo aquí nos gusta eso, mostrar el panorama actual y mostrar también pues lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo, ¿no? Porque aquí siempre hemos dicho que hay que hablarlo, hay que mostrarlo y hay que actuar también en consecuencia. Entonces, pues esperemos que deje de estar ahí nada más en el papel. Como dices, es muy bueno que se aplauda, se presente, pero bueno, pues hay que dar el siguiente paso para llevarlo a la acción. Y bueno, vamos a pasar con Liliana, porque ahora hemos estado hablando mucho de desplazamiento forzado, pero tenemos también por ahí otro tipo de movimiento que ocurre, que es el retorno. Ya nos mencionaba también Leticia un poco de qué ocurre con esta reinserción o este retorno, pero sé que Liliana, tú has estado también muy de cerca con esta temática, y me gustaría preguntarte, pues justo cuáles son las dificultades que enfrenta una persona retornada y qué estrategias de reinserción tenemos en México, si es que existen algunas. Muy bien. Yo empezaría, digamos, por tratar de distinguir lo que supone el retorno o el regresar a un lugar. Nosotros hablaríamos de retorno forzado interno y podríamos hablar de retorno forzado, en este caso, la mayor parte de los mexicanos desde Estados Unidos, y ahí nos referimos básicamente a las deportaciones o a las devoluciones que se hacen a través de la frontera sin haber tenido derecho a un juicio de deportación, ¿no? Es decir, a todos estos movimientos o desplazamientos de población que suponen regresar al país de origen cuando pensamos en quienes están regresando desde otro país, desde Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, y desde otras ciudades o desde otros lugares cuando nos referimos al desplazamiento interno forzado. ¿Qué supone el retorno? Muchas veces hablamos de retorno exclusivamente cuando regresan al lugar de origen, es decir, al lugar exacto desde el cual salieron o desde el cual son originarios, donde nacieron. Y esa me parece que supone varios retos. Uno, cuando se trata de retorno forzado, es decir, de uno que no es planeado, las personas regresan prácticamente sin nada. Y me parece que eso es importante decirlo. A diferencia del retorno migratorio,
¿no? Cuando es planeado, cuando es programado de alguna manera. Pero nosotros sabemos que en la última década lo que se ha incrementado es el retorno forzado desde Estados Unidos particularmente, y que enfrentan problemas graves para la reinserción. Por un lado, para la reinserción social, cuando están viviendo, digamos, como lo decía previamente, cuando regresan sin haberlo planeado, y cuando muchas veces por los largos periodos de ausencia, lo que ha ocurrido es que también sus vínculos básicos se han desgastado o prácticamente se encuentran desvinculados porque su familia y su hogar se encuentra en otro lado. Y eso me parece fundamental para entender las dificultades en el proceso de reinserción social. También el enfrentar otras formas de exclusión por las formas en las que hablan, porque su idioma ya es o su primera lengua es el inglés, por ejemplo, y regresan con un acento fuerte del inglés a México, se insertan en las escuelas y entonces viven procesos, digamos, de exclusión que dificultan particularmente esa reinserción escolar, por ejemplo. También cuando hay cambios, por ejemplo, de religión, ahí se enfrentan en sus propias colonias con dificultades severas. No hablemos también, pues, de los problemas de reconocimiento de la identidad, es decir, de falta de una credencial de lector o de una identificación oficial para regresar a México y poder en algún momento, digamos, clave, identificarse en un banco para abrir una cuenta, para rentar una casa, etcétera, para revalidar incluso los estudios ante la Secretaría de Educación Pública. Muchos de ellos enfrentan dificultades. Y yo diría que en términos generales, de falta de información sobre las opciones que tienen o las instancias a las cuales pueden recurrir, como un ejemplo, para validar su experiencia laboral, entre algunas otras dificultades. Muchas gracias, Liliana. Qué importante también visibilizar justamente el retorno y sobre todo, bueno, pues teniendo a un país vecino como es Estados Unidos, en donde vimos, ¿no? En el periodo pasado de Trump, cómo hubo justamente un regreso masivo de personas a sus países de origen y cómo esto conllevaba también a la separación de familias, ¿no? Este debate que existía también con los niños, por ejemplo, de qué pasaba con esas infancias que quizás sí nacieron allá, pero sus papás no, y bueno, todo lo que esto involucra, y personas que incluso ya ni siquiera hablan el idioma, o sea, ya no hablan ni siquiera el español. Entonces, pues creo que eso implica todo un reto enorme y que nos lleva nuevamente a esta necesidad de acompañamiento. Y de ahí, Cecilia, pues tú nos contabas de todo lo que hace Shimbal, pero cuéntanos ahora, ¿cuál es la importancia de acompañar de forma, sobre todo psicológica, a una persona desplazada o como estamos, también reinsertada? Claro, desplazada o reinsertada, como dice Soriana. Mira, para poder hablar de esto me gustaría compartir también la idea que nosotros manejamos de trauma, porque, bueno, indudablemente todas las personas que son desplazadas por violencia están sufriendo un trauma antes de decidir salir, por eso es que salen, ¿no? Durante el tránsito también muchas veces sufren sucesos traumáticos muy fuertes y luego también cuando llegan al lugar de destino. Porque cuando hablamos de trauma, hablamos no solo de un acontecimiento o de una serie de acontecimientos que se produjeron en algún momento de su vida. También es una huella que se queda en la mente, en el cuerpo y en el cerebro. El trauma genera una reorganización fundamental del manejo de las percepciones, cambia no solo cómo y en qué pensamos, sino también nuestra propia capacidad de pensar. Los efectos del trauma nos llevan a una falta de flexibilidad en la respuesta, a una desconexión de nuestro cuerpo, de nosotros y de la posibilidad de conectarnos con el otro, una visión restringida del mundo y una dificultad para vivir en el presente.
El dolor sistemático experimentado por la migración forzada y el exilio llevan a desarrollar mecanismos de defensa como la coraza, la ira, la desconexión, que pueden disolverse o flexibilizarse a partir de un trabajo de acompañamiento. Cuando nosotros hablamos de acompañamiento, hablamos de 3 etapas en las cuales acompañamos a las personas migrantes que requieren de este apoyo. La etapa de salida, en donde las condiciones de precariedad, pobreza, violencia familiar, comunitaria, la violación sexual o abuso, drogas y persecución los han llevado a desplazarse. Durante el tránsito, en donde se viven profundas pérdidas en el trayecto, momentos de soledad, de miedo, de hambre y expuestas a violencia y abuso o extorsión de autoridades y grupos criminales. O bien cuando llegan al país de acogida, en donde enfrentan situaciones también sumamente adversas, en donde no tienen trabajo, no tienen vivienda, no tienen redes de apoyo o incluso donde todo es nuevo para ellos, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, las normas, las leyes, las costumbres, todo su marco de referencia cambia totalmente y eso lo lleva a niveles de estrés y de ansiedad muy fuertes. De ahí que el objetivo del acompañamiento emocional sea acompañar para elaborar la ansiedad, el duelo migratorios y el trauma vividos. Cuando hablamos de trauma, hablamos justamente de las heridas, la ruptura, los duelos, el dolor y el combate, lo cual requieren de un lugar seguro para poder hablar de ello y para poder reinscribir una nueva historia en su vida con una construcción de un futuro que tenga más confianza para ellos. Y de ahí que el acompañamiento que nosotros hacemos tiene varios objetivos. Elaborar el trauma y el miedo constante, superar la vivencia de víctima y encontrarle sentido a su presente, elaborar la experiencia de indefensión y desesperanza y acompañar en acciones de autoprotección y redignificación, aminorar el arrepentimiento y los sentimientos de culpa y debilitar los mecanismos de defensa mediante un espacio seguro donde puedan expresar sus temores y su pérdida. Muchas gracias, Cecilia. Creo que qué importante, siempre se habla de los espacios seguros, ¿no? De tener un espacio seguro en donde te sientas en confianza, en donde puedas hablar y pues creo que justamente ustedes han logrado hacer eso, generar un espacio seguro y me gusta también que lo menciones como un duelo, porque creo que eso es y de esa manera tal vez podemos tener un poco más de empatía también con las personas, porque de alguna manera pues hemos sufrido duelos y pensarlo de esa manera tal vez nos acerca también a las personas que están migrando. Y bueno, pues vamos a ir cerrando, pero tenemos una pregunta que, bueno, son 2, pero van muy de la mano, entonces se las voy a leer para que podamos responderla. Una de ellas dice, ¿qué estrategias puede hacer un país para contener o mitigar los desplazamientos forzados? Y la otra dice, ¿sería más factible la implementación de políticas nacionales que generen una mayor calidad de vida en el lugar de origen para que la migración deje de ser una necesidad tan arraigada? Así que bueno, pues vamos a empezar con justamente Leticia. ¿Qué nos puedes decir? Sé que también pues es todo un debate, así que cuéntanos un poco, Leticia, ¿qué pueden hacer o qué estrategias podemos hacer? No, Y si pues es posible incluso mitigar. es obvio que es un tema enorme, es un tema que digo, tenemos muy poquito tiempo ahora para mencionarlo, pero simplemente yo quisiera mencionar el hecho de que olvídense de ver el tema de la migración como un problema. Se vuelve un problema justamente cuando no se atiende y cuando en este caso estamos hablando de una migración forzada. El problema es el que provoca la migración, pero en sí misma la movilidad de las personas podría tener una, digamos, muchísimo menos duelo, dolor para las personas si estuviera acompañada justamente de cosas que sabemos hace años. Y algunas las mencionaba la doctora Liliana, porque mira, una parte es como qué ocurre con las personas en un lugar donde
pues es adverso, es diferente para ti, para mí, para quien fuera, sería esa experiencia que es de shock, ¿no? Y que si hablas distinto y que si, ok, sí. Pero hay una serie de elementos que tienen que ver con documentos, burocracia, ventanilla, reconocimiento de ese tema, que pasa por que el propio Estado, los propios, incluso ahí a nivel local, los propios gobiernos reconozcan esta realidad. Eso no existe en un país como México y ojo, implica, es como con carambola, porque resuelve muchos más problemas, no solo de las personas en movilidad, sino también de las personas que radicamos en un territorio. Entonces, creo que la inmensa mayoría de la problemática migratoria, además del duelo por sí mismo, recae en la dificultad que enfrentan cuando justamente se vuelven parias, cuando son las víctimas, ¿no? Que estaba yo explicando. Eso por un lado. Entonces, te podría mencionar muchísimas estrategias, muchas cosas, pero no me puedo extender. Y la otra es uno que es un poco una repetición, una retórica que también a mí me gustaría señalar. Esta idea de que las personas, ¿qué hacer para que no migren? O sea, creo que hay una parte muy loable, muy importante de entender que frente a una situación de violencia, que frente a una situación de carencia, pues obviamente la migración ha constituido, sobre todo en países como México, una estrategia de mejora, de movilidad social, de mejor movilidad económica y de huida a la violencia. Pero esto no quiere decir que la migración se pueda parar nunca, porque además hay una cuestión que va más allá de esto, que es dramático, y es que las migraciones también tienen un componente interno que a veces de familia, un país como México, con tal densidad migratoria en otro país, ¿no? Un 10% de nuestra población radica en el extranjero, tiene también en sí mismo y en su narrativa y en su imaginario eso como un elemento que te podría yo decir que, si le preguntas a la gente, una inmensa cantidad de personas de cierta edad han tenido alguna experiencia migratoria, aunque estén acá. Y eso no constituye necesariamente una migración definitiva. Dicho esto, te podría dar el rosario de posibilidades, pero pues me esperaré a otra oportunidad. Y muchísimas gracias por la invitación y un saludo a mis colegas que las saludo siempre con mucho afecto. Muchas gracias, Leticia. Yo sé, el tiempo se nos va volando en este momento y nunca es suficiente, pero seguramente Liliana nos va a ayudar a complementar muy bien esta respuesta. Así que vamos directamente contigo, Liliana. Gracias. Pues yo recuperaría, digamos, la idea central que nos ha planteado anteriormente Leticia. Yo diría, en principio, iniciaría diciendo que la migración como tal, como el acto de desplazarse propiamente, no es un problema. Me parece que el problema está en el carácter forzado justamente que motiva esos desplazamientos. Y me parece que la mirada particularmente habría que ponerla también, por un lado, en los problemas, digamos, o las condiciones que están generando el desplazamiento forzado, tanto interno como otro tipo de desplazamientos forzados a nivel internacional. Iniciábamos justo, ¿no?, esta sesión comentando particularmente cuáles son las razones o cuáles son esas condiciones críticas que generan desplazamientos forzados. Yo diría, es allí donde habría que poner el ojo principalmente y comprender y sobre todo reconocer también, que reconozcan los estados nacionales que los migrantes en realidad son sujetos que están o personas que están buscando mejores condiciones de vida y que la razón por la cual se mueven es forzada, por un lado, y están en búsqueda, ¿no?, constante de mejores condiciones en las cuales puedan ellos trabajar y vivir libremente. Me parece que ese es un principio básico y por eso la idea de que la crisis no está precisamente en el proceso migratorio, sino hay una serie de condiciones críticas estructurales en los lugares de origen y que también se generan una serie de condiciones, ¿no?, de situaciones particularmente críticas hacia los lugares donde se mueven, sobre todo donde hay, digamos, hacinamiento, como vemos en las ciudades de la frontera, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, ¿no?
yo recuperaría esta idea de cómo la migración, por un lado, es un derecho y cómo el problema no es propiamente el desplazarse, pero sí el desplazarse por razones forzadas. Muchas gracias, Liliana. Justo la semana pasada empezábamos hablando con la pregunta de si migrar era un privilegio, era un derecho, ¿no? Porque justamente hay personas que pueden decidirlo y personas que no. Pero vamos a cerrar con Cecilia. Cecilia, ¿tú qué nos puedes responder a esta pregunta? Sí, es una pregunta, la verdad, muy, muy interesante que nos lleva a muchas miradas, pero bueno, yo diría en el ámbito de la salud mental que la migración en sí misma no tendría por qué provocar problemas de salud mental, que sí implica un reto, es cierto, ¿no? Implica elaboración de duelo, implica pérdidas, implica como reinventarse en nuevas situaciones, pero que sí hay una historia de autoestima, de confianza, de seguridad y de redes de apoyo, pues sería más un aprendizaje que un problema de salud mental. Sin embargo, son las condiciones en las que se migra en este marco de migración forzada las que nos llevan a que sea un problema de ansiedad, de depresión, de angustia, ¿no? Y que pueda llevar en casos extremos a patologías. Si pensamos en cuáles pueden ser las estrategias para mitigar los desplazamientos, bueno, sin duda, pues no, el poder evitar los desplazamientos forzados, el que se vea la migración como un derecho, no como algo a lo que tengan que hacerlo para sobrevivir. Y por lo tanto, bueno, pues nos lleva también a cuestionarnos toda esta parte de cuestiones ambientales, de hambruna, de guerras, de exclusión y de discriminación, ¿no? En la medida en que podamos construir un tejido social mucho más fuerte, con una comunidad mucho más conciliadora, mucho más abierta y empática, pues podemos tener una mejor sociedad. Y eso no quiere decir que no vaya a haber movilidad, la seguirá habiendo, pero no en estas condiciones tan extremas que hemos estado viviendo y que vivimos como humanidad, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Cecilia, y pues muchas gracias a todas por esta mesa. Como dijimos, pues queda todavía muchísimo, pero bueno, vamos avanzando en esta temática y creo que lo más importante pues es hablarlo, abordarlo, discutirlo y pues llevarlo a la práctica. Así que muchas gracias a todas por sus intervenciones, creo que fueron muy buenas. Se queda por aquí grabado también para que lo podamos seguir circulando y lo podamos seguir discutiendo. Así que muchas gracias a las tres y las invito a que se queden un minutito conmigo para dar algunos avisos de actividades que tenemos en la dirección. Y es que, bueno, pues, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, pues tenemos diferentes actividades dentro de la dirección. Por ejemplo, el día de mañana tenemos el Festival de Juventudes Guam, donde vamos a estar celebrando el Día Internacional de la Juventud. Así que les esperamos a partir de la 1 de la tarde. Tenemos un montón de actividades para ustedes y nos va a dar mucho gusto recibirles. Toda la comunidad está invitada. También tenemos otro ciclo de conferencias que está ocurriendo los días jueves, en el que estamos hablando ahora de la utopía a la realidad. Este es nuestro ciclo de interdisciplina que estamos llevando a cabo en Guam, Coajimalpa, así que les esperamos el jueves a las 2 de la tarde de manera presencial en la sala del Consejo Académico para hablar justamente de el futuro, pero ahora desde la tecnología. También estamos llevando a cabo el concurso de Mi Tesis en 3 minutos. El lunes tendremos la eliminatoria de la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades, así que pues les invito a que vengan a escuchar. Muy probablemente también haya por ahí temáticas que nos hablen de la migración y lo van a tener que hacer también en 3 minutos como nuestras ponentes el día de hoy. Y finalmente, pues la próxima semana continuamos con este ciclo y ahora vamos a hablar de un tema también muy importante que es migración, arte y cultura. Las tortugas también vuelan y vamos a hablar de algunas cosas que han ocurrido entre la migración y el arte y algunas cosas que ocurren en la frontera también convergiendo justamente estos dos temas. Así que pues les esperamos la próxima semana y recuerden que ya está el enlace para que puedan ir a inscribirse y ganarse estos fabulosos premios.
Muchas gracias al equipo detrás de cámaras, muchas gracias a nuestras ponentes y a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Yo soy Oriana y les agradezco mucho su asistencia. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos.